Sean bienvenidos a nuestra lección número 5 del estudio de los sacramentos y la oración. Vamos a continuar con este tema de las enseñanzas de Jesús y no sé si este tema es nuevo para ustedes, hablando doctrinalmente o ya han escuchado de él o es algo que como para mi caso, cuando lo estoy estudiando o hablando, como en este caso, pues es como recordar lo que la Biblia nos enseña en cuanto a vivir en el perdón los unos a los otros. Cuando hablamos de este tema, viene a mi mente cómo nos cuidamos espiritualmente los unos a los otros. Recuerden que usted y yo tenemos dos bendiciones en nuestras manos. La primera bendición cuando vamos a evangelizar a una persona, hablar acerca de Jesús, pues es muy importante tener un plan de cómo hablar a los demás. Y ese plan, pues nosotros lo enseñamos usando la ley y el evangelio. Recuerden que la ley es la doctrina por medio del cual se muestra el pecado, se muestra cuál es la voluntad de Dios y muestra que el castigo que merecemos por nuestro pecado. Y el evangelio, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto lo llamamos la doble obediencia de Cristo. Pues, ¿cuál es la doble obediencia de Cristo? De Cristo, cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y cómo Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y esta doctrina la llamamos el ministerio de las llaves y la confesión, que es lo que vamos a estudiar en este día. Y otra vez, si es algo nuevo para ustedes, pues pueden preguntar lo que necesiten. Igualmente, si es algo que les está recordando el tema de cómo nosotros nos cuidamos como creyentes el uno al otro, pues también es muy importante que nosotros podamos saber cómo actuar en estos momentos. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, queremos dar gracias por bendecirnos un día más, por fortalecer nuestra fe, por permitir que veamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también, Señor, damos gracias porque por medio de la ley tú permites que conozcamos nuestro pecado. Tú sabes, Señor, en qué te hemos ofendido cada uno de nosotros con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, y sabes cuáles son los deseos más íntimos de nuestro corazón y por eso confesamos que por causa del viejo hombre que vive en nosotros, pues somos pecadores. Imploramos tu Amén. perdón y te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. También queremos dar gracias por el techo, la comida, el vestido. Dar gracias por todas las bendiciones que día a día nos das, no solamente las materiales, sino también espiritualmente. Y ponemos en Amén. tus manos nuestras necesidades materiales. Tú sabes, Señor, cuáles son y ponemos en tus Sí. manos que seas tú guiando nuestra vida, nuestro caminar y sigamos fortalecidos en esta esperanza de la vida eterna. Oramos por nuestros familiares, amigos que están en su lecho de enfermos. Oramos por aquellos como Jonathan y su familia que en este momento tienen dolencias físicas. Ayúdales, fortaléceles, Señor. También queremos poner en tus manos cada una de nuestras familias, donde hay desempleo, que podamos tener empleo, pero también, Señor, que tengamos la oportunidad de hablar a otros acerca de Cristo y Amén. la salvación que ha hecho por nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Tres puntos vamos a estudiar esta mañana. Y los tres puntos que vamos a hablar, el primero, identificar el motivo para perdonar a otros. Y esa es la palabra clave. ¿Cuál es el motivo? Esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra vida de santificación. Recuerden, recuerden que nosotros tenemos la vida de
justificación, es decir, que hemos sido declarados inocentes delante de Dios, pero también eso produce la vida de santificación, cómo vivimos, en amor y agradecimiento a Dios, cómo vivimos. Y necesitamos quitar de nuestro vocabulario la palabra deber, tener, o yo tengo que hacer. No, nosotros vivimos motivados por el Evangelio y al vivir motivados por el Evangelio vivimos diferente, conectados con el Evangelio, sin obligaciones, sin un deber. Es por el amor de Cristo a nosotros es que vivimos de manera diferente. También vamos a explicar la doctrina de las llaves y cómo se relaciona esto con el uso de la ley y el Evangelio. De nuevo, si es una doctrina nueva para usted, pues es un buen momento para escucharlo. Si ya ha escuchado de esto, pues es un buen momento también para recordarlo. Igualmente, vamos a examinar las dos partes de la confesión y sobre todo pues a veces hay muchas dudas en cuanto a esto, porque en nuestro contexto siempre está las preguntas que si me tengo que confesar ante una persona o ante un sacerdote o frente a esto o cómo funciona aquello, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque es lo que siempre necesitamos recordar, qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. Y siguiendo este propósito de esta lección, pues vamos a pensar en lo que vimos en el video, lo que leímos en la escritura de Mateo 18. Y tengo una pregunta para que ustedes puedan participar. ¿Está de acuerdo con Mateo 18? Y la pregunta es, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? Patri. Bueno, yo puse 3 puntos fundamentales a mi manera de aprender. En la primera, porque yo fui perdonada primero. Él me amó primero a mí, ¿no? Segundo, por obediencia a lo que Dios me manda a través de su palabra. Y tercero, por amor a mi prójimo. Muy bien. Miguel. Sí, por amor, porque los amamos, ¿no? Como le dijo Pedro, le preguntó a Jesús y dijo 70 veces 7 tenés que perdonar. Hay que perdonar. Nos hagan lo que nos hagan, tenemos que perdonar, porque Cristo nos manda a perdonar. Sí, sí. Solamente perdonamos, ¿cierto, Miguel? Solamente quitar tenemos. Simplemente perdonemos. ¿Sí? Ujú. María, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya, pastor, ¿me Sí. escucha? Ya la estamos escuchando. A ver, a ver, María, no te escuchamos en este momento. Bueno, mientras que María organiza su micrófono, José. Si el perdón que nos da el Señor este, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros deseamos ser perdonados, pero muchas veces nos cuesta perdonar y otras veces ni siquiera perdonamos. Allí hay una dureza de corazón, no demostramos amor. Este, Uno de repente lo dice muy fácil, lo piensa y lo expresa, pero cuando se trata de forma auténtica, de uno hacerlo, de uno manifestarlo, no es tan fácil. Eh, Solamente llenándose del Espíritu Santo y llenándose de las enseñanzas de la palabra, cuando uno tiene la condición para darlo. Y así lo entendí en la lectura. Muy bien, sí. Amparo. Muy buen día para todos. Estaba extrañando a Jason, por ahí lo veo. Dios me lo bendiga poderosamente y a todos. ¿Por qué sobre el perdón? Porque si nosotros nos perdonamos,
El Señor tampoco nos perdona a nosotros y Él en su amor infinito nos perdonó absolutamente todos los pecados, por lo tanto nosotros debemos de, de imitarlo a Él, ser perdonadores como Él nos perdonó. De pronto es difícil a veces porque hay cosas que le hacen a uno y es difícil, pero Dios actúa en nuestras vidas y nos ayuda. Sí, y muy bien, solamente les invito a decir, a quitar de nuestro vocabulario la palabra debemos. ¿Por qué perdonamos? Porque somos perdonados, ¿cierto? Amén. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios manda a perdonar. Porque recuerden que esos términos deber, tener, vienen como motivados por la ley. Y no, necesitamos siempre hablar motivados por el Evangelio. Y Amén. es lo que Cristo nos enseña. Muy bien. Jonathan, Profe, justo me sacó la palabra que porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuántas veces tenían que perdonar a un hermano que pecaba contra ellos, dice Jesús le dijo, no solo hasta 70 veces, sino 70 veces 7. Y mirando así un poco el contexto de la carta, hay un mandamiento de parte de Jesús también. sí, muy bien. Mabel, Sí, buen día para todos. Tengo una duda. ¿El perdonar significa volver a relacionarse con esa persona que nosotros perdonamos? Sí, Yo, ten- yo sí. tengo que ir y aunque a mí no me vengan, no me digan, mira, perdóname lo que te hice, yo tengo que ir y decir, bueno, yo te perdono sin que el otro me pida perdón. Sí, y otra vez, todo esto es de manera general porque cada caso necesita pues uno escuchar, porque ahí donde hay situaciones especiales hay que escuchar a las dos personas o las tres personas, todos los que hacen parte de la situación, pero para nosotros como cristianos pues hay que perdonar, sea X, sea Y, sea Z, hay que perdonar, porque Está bien. es lo que Dios Yo hizo con nosotros. le cuento mi experiencia personal. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, porque está bajito la señal de internet. Yo fui abusada por mi hermano mayor, ¿sí? Y yo cargué toda mi vida con eso, la culpa, la vergüenza. No lo conté porque nunca lo conté por, por la vergüenza, ¿no? Y porque me lo callé. Solamente una sola vez fui a un psicólogo ya después con unos 30 años, y el psicólogo me dijo que yo me lo callé porque a mí me gustaba y más culpa sentí. Yo era muy chiquita, iría a jardín, a nivel inicial, jardín. Eh, el tema es que yo no odio a mi hermano, nunca lo maldije, nunca tuve sentimientos malos, pero tampoco tengo la relación que tengo con mis otros hermanos, el sentimiento que tengo con mis otros hermanos. Entonces, eh, yo muchas veces le he dicho a Dios, sí, Señor, yo perdono a mi hermano, pero yo ahora no me relaciono, no tengo ninguna clase de relación con él. Para mí, él es una creación más del mundo y nada más, ¿sí? Entonces siempre siento eso, ¿qué debo hacer si yo tengo que ir y decirle, mira, hermano, yo te perdono por lo que me hiciste cuando yo era chiquita? Y eso como que me tiene, aún ya tengo 60 años, yo todavía cargo con eso, ¿sí? Entonces por eso pregunto, ¿no? Si yo tengo que volver a relacionarme con mi hermano, tener esa relación de hermano como si no hubiese pasado nada, Sí, porque fue en mi infancia. Y luego hubo una segunda vez en mi adolescencia donde también metió mano a mi cuerpo y yo también me lo callé porque sé que no me lo iban a creer. sí. Y siento mucho eso. Eso es muy difícil, muy doloroso. Y, y bueno, está muy claro el punto. Pues lo ideal es que él se acerque a usted y pida perdón. Si él no lo hace, pues no hay que
cargarnos con eso, porque finalmente hay que dejar eso a manos de Dios. Porque cuando estamos viendo lo que nos enseña Mateo 18 y la pregunta de Pedro, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7 pues el punto es que siempre hay una persona pidiendo el perdón. Entonces, si yo te ofendí a vos, Mabe, pues lo más importante es que yo vaya y te pida perdón y vos perdonás. Y me alegra escuchar de que no tienes odio en tu corazón. Hay que No, orar por él para que él pueda recapacitar, porque esas personas de verdad son las que necesitan ayuda, son ellos, porque son personas muy dañinas y orar por él para que pueda cambiar esa actitud y reconocer algún día que lo que hizo fue muy malo, muy malvado. Y son temas muy difíciles y estamos orando por usted, Mabel, vamos a orar por usted para que el Señor le dé sabiduría en estas cosas difíciles. nunca sabe que nunca lo pude odiar, Qué porque bueno. creo que no existe el odio en mi corazón, no tiene Sí. lugar, Sí. ni nunca lo maldije ni nada, pero sí me pesa así que no tenga yo contacto no tengo con mis otros hermanos, No, y eso es lo que se pero llama no lo odio. la consecuencia del pecado. Todo pecado trae una consecuencia. En este caso, para él, la consecuencia de su pecado, así él no lo vea como pecado, es perder una relación con usted. Eso es una consecuencia del pecado. Pero sabe que yo sí siento que lo he perdonado. O sea, yo lo he hablado con el Señor, le digo, Qué yo bueno, lo perdono, qué bueno. pero mi duda era si yo tenía que ir a decirle, te perdono. Sí, no, porque usted nunca lo ofendió a él. Él es el agresor. En este caso, Ah, bien, bien. Gracias, hermano, gracias, pastor, gracias, gracias por la confianza, amable. Patri, gracias. Sí, Mabel, hermosa mujer, aunque no te conozco, te abrazo con el corazón y con el alma, porque pasamos por la misma situación. No sientas culpa ni sientas carga, solamente soltá y perdonalo y nada más, ya está. Que Dios se va a encargar de todo, de que saque todo ese peso de ti, ¿sabes? Amén, Vos hermano, todavía, amén. vos todavía tenés la oportunidad de que Él pueda venir y pedirte perdón en algún momento. Dios puede tocar ese corazón duro, puede quebrantarlo y puede volver a vos a pedirte perdón. Lo que me hicieron a mí no, porque ya murió y lo tuve que soltar porque Dios me quitó esa carga, ¿sí? Te Sí, sí. abrazo con todo el amor de Dios, ¿sabes? Gracias, hermano. Gracias, Fuerza gracias, y adelante. gracias, mi hermano. Sí, porque entonces, Perdón, pastor. pasan los años, ya tengo, como les digo, 60 años recién cumplidos y yo todavía cargo con eso. sí, complicado. Y el punto aquí, hablando de nuevo del perdón, ¿por qué deberíamos perdonar unos a otros? Pues la parábola, y recuerden que la parábola es donde hay una enseñanza espiritual con cosas conocidas. En este caso, un deudor, y ese deudor que fue perdonado por el rey, pues él no supo entender la bendición de ese perdón. Luego había otro que le debía a él y como cuenta la parábola, le debía mucho menos y no le quiso perdonar. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber nuestra mente, ¿por qué vamos a perdonar? Pues eso está conectado con lo que somos nosotros, igual de pecadores, y Dios nos ha perdonado mucho, nos ha perdonado mucho más. Y esa es la motivación del Evangelio, el perdón. Amén, sí, Señor. Y también, pues, hay un texto en la Biblia, en Romanos, que dice, la venganza es mía, dice Jehová. Todas estas cosas hay que dejarlos en manos de Dios. Él sabe qué es lo mejor. Él sí sabe cómo actuar mejor. Roberto,
Buenos días, sí. Quería hacer una reflexión, ¿no? Con respecto, justo te tocó el tema del rey que llamó a este deudor, ¿no? Que le debía muchos millones de pesos y le reclamó. Verdaderamente a veces con el perdón también tenemos que hacer igual. Ir a la persona aquella que nos ofendió y decirle, mirá, porque hay una carga en tu corazón, decirle, mirá, te perdono por este motivo, porque me sentí ofendido por lo que hiciste con mi vida, el agravio que hiciste, yo te perdono. Me saco la carga. Si esa persona acepta el perdón que le doy, gloria a Dios, porque esa persona va a sentir el Espíritu Santo que está tocando su corazón. Y si la persona no lo quiere recibir, el perdón, como dice la palabra, dice que la paz volverá a tu vida y te dejarás, te quedarás limpio de la carga de los demás. Verdaderamente es así, para mí el perdón, a veces somos ofendidos nosotros eh, eh, por, por diferentes circunstancias, motivos o porque hemos vivido en el mundo y no hemos conocido a Dios anteriormente, pero esa persona que tal vez ocasionó el agravio hacia mi vida, tampoco conoce a Cristo, tampoco conoce a Dios. Y lamentablemente hoy por hoy que conocemos a Cristo, Dios nos dice que debemos perdonar nuestras ofensas los unos con los otros, nuestras ofensas, dice, los unos con los otros. Y si aquel que por ahí de repente no se da cuenta de que cometió un agravio contra mí, ir a decirle, mira, hermano, yo me sentí ofendido, pero te perdono porque tal vez no te diste cuenta y bueno, es una forma también de que el Evangelio toque los corazones de los demás. Para mí es el perdón. Si yo le pido perdón a Dios y perdono a la persona delante de Dios que me ofendió, ¿por qué no puedo ir a decirle al hermano o a la persona que me ofendió, mira, te perdono porque me sentí ofendido por esto? Sí, Es mi opinión. gracias Roberto. Y hay dos cosas que la Biblia nos enseña con esto. La primera, pues, es la relación de nosotros con los hermanos en la fe, ¿cierto? Con los que compartimos la fe, que Jesús habla mayormente de eso, pero también cuál es nuestra relación con el prójimo, es decir, con aquellos que no son creyentes. Eso hay que mantener esa diferencia, porque el que no es creyente, pues él no tiene la fe, él no entiende que es un perdón, o muchos hacen las cosas que hacen por su propia maldad, pues tenemos muchas respuestas a eso. Entonces nosotros siempre vamos a perdonar, sí, pero mantengamos esa diferencia. ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿Cómo es mi relación con un hermano en la fe? Porque muchas veces no diferenciamos eso, pero por eso no quiero mostrar de que hay una línea que divide las dos cosas, sino que en la práctica hay diferencias. Y eso es lo que nos ayuda el oficio de las llaves. Y también otra de las cosas importantes aquí es que nosotros tenemos el real sacerdocio, que estamos llamados pues a evangelizar, a contar a otros. Mónica. Muy buenos días, profe. Discúlpeme de pronto que haya ingresado tarde. No tuve el tiempo pues, de ver el video, pero lo que puedo apreciar dentro de lo que han conversado en el poco tiempo, hablan algo sobre el perdón y sobre las ofensas. Eh, la palabra, cuando nosotros nos bautizamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, me gusta mucho esa expresión de Pablo que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando nosotros ya vivimos en Cristo, sí o sí debemos vivir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos mucho en intimidad al Señor, el mismo Espíritu nos va convenciendo y nos va corrigiendo por amor. Entonces, en ese mismo término, nosotros tenemos que reflejar y ayudar a los demás a que ellos lleguen a ese mismo nivel o a ese mismo estado. Entonces, la palabra es clara cuando nos habla no paguen mal por mal, sino bien por mal por bien. O sea, que hagamos lo contrario a lo que la humanidad podría hacer normalmente. Esa es una. Y la otra, claramente, en Mateo 6:9 que también habla del Padre Nuestro, esa oración muy hermosa, nos dice que perdonemos las ofensas a los demás porque si no, no nos perdonan las ofensas. Entonces,
es confrontarnos a que sí o sí debe haber un perdón porque somos creyentes en lo que la palabra de Dios nos dice y vivirla es lo más importante. Entonces es como someternos a que no es lo que nosotros de pronto pensemos o no, sino es lo que el Señor, forjar ese carácter en nosotros. Y asimismo, somos esos testimonios vivos ante las demás personas y tratar a las personas, como usted decía, a esas personas que no conocen del Evangelio, tratarlas con amor, con paciencia, con compasión y darles a conocer ese beneficio tan hermoso que es el perdón. Y al perdonarlos ya también estamos siendo esas personas pacificadoras y ese de limpio corazón para que ellos vean que ese daño que ellos han provocado ha sido más grande el poder de Dios. Entonces, eso es lo que de pronto, y en mi experiencia lo he vivido, porque el mismo Dios me ha confrontado hasta conmigo misma. A veces pasa que nosotros mismos no nos perdonamos. Nosotros a veces nos traemos a memoria cosas y errores que nosotros hemos cometido y el mismo Dios nos dice, ¿por qué te culpas si ya yo te he perdonado? Es tan profundo que a veces también nosotros nos vamos mucho en lo que hemos hecho o en lo que nos han hecho, pero el primer sanador debemos ser nosotros mismos. Muy bien, Entonces eso es lo que pues me trae Dios así a memoria y como para edificarnos todos. Amén. muy bien, gracias. Entonces, la motivación por la cual vamos a perdonar solamente es el Evangelio, ¿cierto? ¿Cómo hemos sido nosotros perdonados? San Pablo enseña a los efesios, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y aquí está la parte que nos importa. Y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdona a ustedes en Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la motivación para nosotros perdonar a otros? Viene de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque recordemos, el daño que hace el pecado, como el pecado nos destituye de la gloria de Dios, como el pecado muestra que merecemos la muerte eterna, como el pecado nos muestra que por naturaleza somos hijos de la ira, que por naturaleza nosotros no podemos ganar el perdón, pero ¿qué hizo Cristo? Cristo lo hizo todo por nosotros. Y eso es la motivación para que podamos perdonar. Por eso vamos a quitar de nuestro vocabulario, es que debemos perdonar, tenemos que perdonar. No. ¿Por qué perdonamos? Mire Pablo cómo habla aquí, mire que no aparece en ningún momento la palabra deber o la palabra tener. Sencillamente dice, y perdónense. Seamos misericordiosos y perdónense unos a otros. Eso es una acción que produce el Evangelio. Y es un cambio de mentalidad lo que Dios nos enseña acá, que no seamos motivados por la ley, sino por el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Ya identificamos el motivo para perdonar y esperamos que esto haya quedado claro. Y eso tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es el oficio de las llaves o la doctrina de las llaves. Y es muy interesante que nosotros siempre pensemos qué somos para Dios. ¿Quién desea leer Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 7. Ahí lo tengo, profesor. Dale, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. muy bien. Entonces, ¿cómo nos llama Dios aquí a nosotros? Jarras de barro, ¿cierto? ¿Y qué significa?
que nosotros somos frágiles seres pecaminosos, pero Dios ha decidido usarlo a usted, ha decidido usarme a mí como instrumentos de su amor. Y por eso nos ha dado ese privilegio de que podamos ir a otros. Y sobre todo aquí en una relación fraternal de hermandad. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un hermano en la fe que está atrapado en un pecado, y otra vez, cuando estamos hablando de esto, es muy importante que esto lo podamos hacer como la Biblia lo dice. ¿Por qué? Ustedes tal vez han escuchado o han sido testigos o han visto. Yo nunca he presenciado eso, pero sí he escuchado muchas oportunidades que se dan cuenta que una persona comete un pecado, entonces lo paran al frente de la iglesia a que todo el mundo lo mire y lo señale y el pastor muestra que esa persona hizo este pecado. O también hay iglesias. Una vez entré a una iglesia, pero nunca estuve en un culto, pero que habían unas sillas donde sientan a aquellos que durante la semana se manejaron mal, por decir algo así. Entonces todo el mundo sabe quién es el pecador. Son prácticas que tienen muchas iglesias, pero ¿por qué las tienen? Por la falta de entendimiento de la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudarnos a cuidarnos? Este texto bíblico es un texto para la memoria, así como, y perdonen la semejanza, pero para que podamos, yo quiero que quede esto bien marcado, uno de los textos más importantes de poder de aprender de memoria y aplicarlo en muchas oportunidades es este, así como no sabemos las tablas de multiplicar, así como sabemos sumar, así como sabemos restar, dividir, pues cuando tenemos en mente eso, esto es muy importante mantenerlo en la mente. Si tu hermano peca contra ti, entonces, ¿quién es el hermano aquí? Es el que practica la fe, ¿cierto? Son los que creemos, porque no está hablando si el incrédulo, porque si el incrédulo peca contra ti, primero hay que evangelizarlo para que el incrédulo pueda saber qué es el pecado. Primero hay que evangelizarlo, primero hay que instruirlo, hay que mostrar la necesidad de Cristo en su vida, porque si no, va a haber una contrición que no va a tener un fondo en esto. Entonces, aquí vemos Jesús cómo nos habla. Si tu hermano peca contra ti, entonces no es que, Nilton pecó contra Mabel, entonces eso es problema de ellos. No, si yo soy testigo del pecado de Nilton, pues yo ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hablar con Nilton, que es lo que la Biblia me manda. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estés solos. Es el primer paso. Entonces yo voy donde Juan Julano, que hizo esto, yo soy testigo, pero no voy a ir con un corazón arrogante y decir frases como, eso no lo hacen los cristianos, eso yo no lo esperaba de usted, esto realmente es una desilusión. No, porque igual somos pecadores. Acuérdense, igual somos como ese siervo deudor. Cuando estamos hablando con alguien de esto, es bueno usar la expresión, mira, yo soy igual que pecador que usted. Tal vez sea peor que usted. Pero yo estoy aquí hablando con usted, mi hermano, porque la Biblia lo dice. Entonces, hablemos a solas de esta situación. Y es ahí donde empieza ese proceso de usar las llaves. ¿Recuerdan en el video? Pues las llaves sirven para abrir y cerrar. Entonces, en este caso, abrir y cerrar el reino de los cielos. Y es el poder que Jesús dio a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Son todos los creyentes. Porque esto es una responsabilidad de todos. No la responsabilidad del pastor o si usted va a la iglesia de Roma del sacerdote o donde nos congreguemos de los líderes, no, esa es la responsabilidad de todo creyente. Si él te hace caso, es decir, si se arrepiente, pues ¿qué dice la Biblia? Habrás ganado a tu hermano.
Entonces, en palabras nuestras, en palabras castizas, murió el asunto. Sí, yo te pido perdón, te ofendí, fui muy grosero, fui muy despectivo, perdóname, murió. Y como hermanos en la fe, pues hay que seguir la vida normal, compartiendo espiritualmente todo lo que compartimos. Pero llega ese viejo hombre, ese orgullo pecaminoso que no nos deja arrepentirnos y bueno, pues sigue la situación. Pero si no te hace caso, entonces aquí tenemos el primer paso que nos enseña Jesús. Si el primer paso fracasa, pues vamos al segundo paso. Y aquí está el segundo paso que nos enseña Jesús. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Entonces aquí es donde vamos a hablar con personas que conocemos de la iglesia, que tienen una madurez espiritual, que pueden guardar el secreto, porque todo esto, porque si ese pecado no es público, eso hay que saberlo también. Si el pecado es público o el pecado lo sabemos pocos. Un ejemplo de un pecado público. ¿Se acuerdan cuando Pablo exhortó a Pedro porque tenía una actitud hipócrita ante los gentiles y los judíos, que está en Gálatas? Eso es un pecado público, que alguien lo hizo y todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo. Un ejemplo. Que un esposo abandonó a la esposa y uno de un momento a otro en la iglesia la esposa empieza a llegar sola y la gente pregunta y ella cuenta, mi esposo me abandonó. Eso es público. Son ejemplos que podemos ver. O si tenemos otros pecados que la gente se da cuenta, bueno, son cosas así, pero hay que diferenciar eso también, porque si es algo que sabemos pocos, eso hay que manejarlo entre pocos. Eso es un secreto hasta que se arregle la cosa. Entonces, ¿a quiénes vamos a llamar? Personas que tengan una madurez cristiana, que puedan ayudarnos con la Biblia y poder hablar. Por eso dice, para que conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso, entonces aquí vamos al tercer punto que nos enseña Jesús, ese es el tercer punto, hazlo saber a la iglesia. Entonces, la iglesia no es que lo vamos a parar al frente. En las iglesias siempre hay una junta, un concilio o las personas que dirigen, porque generalmente eso es parte de la organización de la iglesia. Y los que dirigen la iglesia, pues otra vez, son personas que necesitan tener una madurez espiritual, un conocimiento espiritual. Entonces, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco la iglesia le hace caso, pues aquí está el último punto, el punto 4 es donde se cierra el reino de los cielos para esa persona. Téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿De dónde sacamos esta enseñanza de las llaves de este versículo, de esta palabra? ¿Cierto? Entonces, todo lo que se ate en la tierra, es decir, si una persona no se arrepiente, se cierra el reino de los cielos, no está viviendo el perdón, pero ¿por qué? Por su impenitencia, por su orgullo pecaminoso. Pero si la persona pide perdón, pues se abre el reino de los cielos. Eres perdonado en Cristo Jesús. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes tenerlos, porque es la manera en que nosotros practicamos las llaves. Y estos versículos bíblicos es bueno tenerlos en mente, memorizarlos y practicarlos. Y esa doctrina de las llaves, pues esa oportunidad de predicar la ley y el evangelio, de la oportunidad que nosotros tenemos de mostrar a otros la seriedad y también a nosotros mismos, porque no somos mejores que ellos, la necesidad de reconocer nuestros pecados. Y el Evangelio siempre nos va a hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es una bendición y a la vez una responsabilidad lo que tenemos. Cuando nosotros usamos las llaves y el perdón, pues realmente,
¿qué estamos haciendo ahí? Estamos aplicando la ley y el evangelio. Y es ahí donde, si ustedes ya pasaron por este curso de la ley y el evangelio y tal vez necesitan refrescar conocimientos, es importante volver a verlo, porque la ley y el evangelio es esa doctrina principal que nos ayuda a entender la Biblia, a enseñarla, a poder nosotros aplicarla en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando las llaves, y otra vez, es diferente al incrédulo que al creyente. Al incrédulo, ¿cómo aplicamos las llaves? Para evangelizarlo. Al creyente, ¿cómo usamos las llaves? Para traerlo de un pecado de que está atrapado, donde el hermano está atrapado en ese pecado, nos damos cuenta, no porque nos contaron, porque mire lo que pasó alguna vez en mi ministerio. Una, una hermana llega y aquí somos dos pastores y nos llama la hermana y nos dice, es que yo vi a Juan Julano saliendo de un motel con una mujer. Y ese Juan Julano, pues era una acusación muy grave porque ese Juan Julano que yo les digo, y es un caso de la vida real, era el presidente de la congregación en ese momento. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues tuvimos que llamar a Juan Julano con la hermana que lo vio para aclarar el asunto. ¿Sí ve? A nadie más hay que decirlo. A nadie más hay que decirlo. Ella sí le faltó. ¿Qué le faltó a ella? Llamarlo a solas, porque ella no necesitaba decirlo a nosotros. Ella necesitaba llamarlo a solas y decirle, Juan Julano, yo el viernes en la tarde estaba por tal parte y te vi que saliste de un motel con una mujer y no era tu esposa. Eso es lo que ella tuvo que haber hecho, pero no lo hizo. Pero como ya nos metió a nosotros en la situación, pues llamamos al hermano y efectivamente él dijo, sí, yo a esa hora estaba saliendo y dijo el nombre del motel, pero ¿por qué? Porque él trabajaba en una carnicería y con la mujer que iba era la esposa del jefe. Y él dijo, y si ustedes quieren, hablen con ella, la pueden llamar o pueden llamar hasta mi jefe, porque mi jefe sabía, íbamos en la camioneta del jefe. ¿Por qué? Porque íbamos a cobrar un cheque que ellos hacían mucho tiempo debían y la encargada de eso era la mujer. Pero si quieren, vamos y hablamos con el jefe, con ella, para que todo se aclare. ¿Si ven lo diferente que es? Entonces, se puede imaginar donde no se le dé un buen manejo a eso, se vuelve un problema más grande. A veces, cuando estamos en exhortaciones con hermanos en la fe, eso puede tardar tiempo, aunque su alma está en peligro, pero por amor hay que dedicar tiempo. Yo he estado en casos de exhortaciones que han durado 4 años, han durado 6 años, lo máximo que me ha tocado. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar hablando con las personas, porque recuerden que hay un enemigo que es el diablo. Y el diablo siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes dirán, pero 6 años para que una persona se arrepienta. Sí, es para que podamos ver hasta dónde llega el viejo hombre. ¿Y eso qué se hace en esas reuniones? Se estudia la Biblia, se conversa con la persona, se explica cómo es la situación y hay que tener la paciencia. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando de 70 veces 7? Que es muchas veces. Por eso cuando nosotros estamos aplicando estos versículos, pues vamos a cuidarnos de algo. ¿Y de qué nos vamos a cuidar? Jesús nos habla en Mateo 7, versículos 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán juzgados. Aquí Jesús está diciendo que nosotros no actuemos de manera arrogante. Jesús no está diciendo que no podemos juzgar. No, sino que en el contexto muestra el problema, cómo muchos se pueden creer mejores que otros. Y en realidad, si usted y yo entendemos el cristianismo, si usted y yo entendemos lo que dice la Biblia, ni usted ni yo somos mejores
no somos mejores que el uno que el otro, no lo somos. Usted y yo estamos aquí por la misma necesidad. Yo tengo el privilegio de servirles a ustedes, guiándolos en estas clases. Yo no doy estas clases porque soy mejor que ustedes, no, soy igual de pecador que ustedes. Yo también necesito escuchar la ley, yo también necesito escuchar el evangelio. A mí me gusta mucho el ministerio que yo hago porque yo tengo el privilegio de escuchar la palabra de Dios de otros. No siempre estoy predicando y eso me gusta mucho. Hubo una época que predicaba mucho, que predicaba mucho. Cada 8 días yo predicaba y me hacía falta escuchar las predicaciones de otros hermanos. Pero nosotros necesitamos saber que cuando vamos a exhortar a alguien, no vamos a ser arrogantes, no vamos a sentirnos mejores que ellos, porque tenemos el mismo problema. Nilton. Sí, mi hermano, ya que usted lo comenta, yo quería, o sea, me despertó algo que a mí me sucedió un día, no hace mucho, con un hermano de la iglesia donde yo voy. Y como yo siempre trabajo todos los fines de semana hasta las 12 de la noche, todo el domingo, el sábado, voy en la mañana a la iglesia. Él me llama un día, un hermano de la iglesia, me dice, ¿qué más? Porque me dice parce, él es de otro país. Sí. Y yo le digo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Dice, no, hermano, aquí es que mi mujer se fue y pues yo estoy cumpliendo años. Y quería preguntarle si, ¿qué está haciendo usted? Le dije, no, pues yo estoy trabajando ahorita. Entonces llega y me dice, y usted no se puede cortar ahí como usted trabaja por aplicación. Le dije, sí, pero es que pues son los días que hay dinero y bueno. Él me dice que si nos podíamos tomar una cerveza. Y yo dije, ¿una cerveza? Bueno, vuelvo y le digo, no es un pecado una cerveza, pero yo decía, me lo está diciendo un hermano de la iglesia. Entonces yo le dije, vea, hermano, voy a terminar estos pedidos que tengo que entregar y ahorita le echo una llamadita y bueno. Entonces yo no lo llamé porque yo sentí algo que dije, no, ¿será que este tipo me está probando o qué es esta vaina? Como decimos en Colombia, esto me huele a podrido. Sí. Y entonces me llamó al rato y yo no le contesté. Entonces me dice, no, hermano, que lo estoy esperando acá. Venga, hermano, pero no, no, es que ahorita no puedo salir aquí. Más bien, ¿por qué no me trae un seisito de cervecita y acá no lo tomamos? Entonces yo dije, vea, mano, la verdad es que no sé, yo, o sea, yo decía, no sé cómo tomarlo, no sé cómo decirle. Y yo le dije, vea, es que estoy ahorita verdaderamente ocupado, déjeme, yo termino el turno y ya y hablamos a ver, porque es que yo estoy lejos ahorita en tal lado. A lo que yo voy, yo nunca dije nada en la iglesia, nunca le dije, como dice a los ancianos de la iglesia, lo que había sucedido, porque me hacía como, yo decía, no, es que si digo esto, de pronto me toman por chismoso o me van a tomar por una persona conflictiva o que quiere armar barullo ahí en la iglesia. Entonces yo me quedé callado, pero me quedó, como se dice, esa espinita aquí adentro de que lo que me dijo este hermano, y él va y normal y él ora y todo, yo, o sea, como dice, no, yo no lo juzgo de nada, porque yo no soy quien para juzgarlo a él tampoco, pero en realidad sí me sentí, o sea, como atacado por eso, ¿sí me entiende? Como que dije, ¿será que este tipo me está poniendo a prueba para ir de pronto a decir alguna cosa en la iglesia? Que no sé, me quedé así. Bueno, esa era mi inquietud, Sí, ya es que usted... bueno que en algún momento hables con él, porque eso es bueno, cuando tengas oportunidad, sentarte a hablar con él, ¿cierto? A ver qué era el misterio, porque sí, es muy raro, como lo cuentas, sí. Pero pues, son buenos casos, y entonces qué bueno que lo hablaste con los ancianos, es bueno hablar con él, a ver cuál es el punto. Mónica. Bueno, con referente a lo que hablan de juzgar, qué bonito cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos exhorta, porque es ahí realmente donde nos damos cuenta de en qué estamos fallando. Yo recuerdo una vez que yo entrando a la iglesia, había un hermano que él adoraba y todo, y yo decía, yo sabía que él tenía un comportamiento a veces en la iglesia y otro comportamiento por fuera.
y el que tenía por fuera no daba credibilidad de lo que él hacía dentro de la iglesia. Entonces yo decía, me parece tan hipócrita que alaben a Dios, alcen las manos y ya después por fuera estén un comportamiento totalmente diferente. Pero una persona que en ese momento no conocía mucho del Señor, Dios la usó para confrontarme. Yo le decía eso, le comentaba, porque hay personas que de pronto vienen a la iglesia y alzan la mano y tal, le comenté el caso. Y la persona me dice, no seas soberbia, no te creas mejor que el otro. Y entonces me dice, Jesús es amor, ve y practícalo. Y cuando esa persona me dice eso, sentí como un baldado de agua fría, Sí. porque yo dije, wow, o sea, yo decía, tiene lógica y tiene como coherencia lo que está diciendo. Y yo me fui a oración y le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, perdóname si en algún momento me he sentido mejor que otro, porque no estoy haciendo en el momento lo que esa persona está haciendo, pero tú eres el único juez. Él me decía a mí en el sueño cuando lloraba, él me decía, tú no eres nadie para juzgar. Y eso me confrontó aún más. Y entonces cuando él me decía así, yo decía, realmente soy otra pecadora más. Y aunque no esté haciendo lo que él está haciendo en el momento, quizás estoy haciendo el señalarlo y eso es un pecado también. O Sí. quizás mañana puedo estar cometiendo el mismo error que esa persona. O no sé en qué momento como seres humanos nosotros le fallamos al Señor. Entonces es como que orar por ellos. Señor, si yo veo algo malo en ellos, yo confrontarlo al mismo. Con amor, decirle, mire, hermanito, hay tal cosa. Y si no escucha, ahí se cumple esa que usted decía ahorita, que si el hermano peca o si le, es confrontarlos a solas y pues decirle, hermano, o de pronto edifiquémonos en esto, o la palabra de Dios dice esto. O sea, no a son de juzgar ni condenar, sino corregir con amor. O sea, de lo que se está haciendo no es así, sino tal efecto. Entonces, de ahí sale algo muy poderoso y muy bonito y estamos aplicando el Evangelio. Entonces, yo amo la corrección de Dios porque ha sido la forma en que Él me ha levantado espiritualmente a confrontarme conmigo misma y decir, la humildad, la compasión y el amor debe sobrepasar sobre cualquier cosa. Y Jesús nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando tantas fallas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ver el error del hermano, como para, o sea, como para juzgarlo? Porque sí debemos verlo, pero no de la manera en condenación y juzgamiento. Ese es mi aporte y muchas gracias. Muy bien. Mónica, estoy con usted. Si existieran las Olimpiadas de los que siempre estamos juzgando, sería muy difícil quién ganara porque todos estamos en la misma actitud muchas veces. Miguel, Sí, pastor, yo quisiera hablar de esto de juzgar, ¿no? Porque yo tengo un grave problema sobre eso, ¿no? Porque me pongo, a veces, ¿no? Entro en Facebook, entro en las aplicaciones y veo las cosas que hablan las otras congregaciones, ¿no? Y no puedo no juzgar porque me cuesta y yo digo, o sea, me lo manejo y me lo dibujo como que yo tengo la razón, ¿no? Como estoy aprendiendo la palabra y veo cosas que de la palabra, pero sé que está mal juzgar, juzgar no hay que juzgar, ¿no? Por más que me dé bronca, por más que defienda la palabra de Cristo, por más que haga lo que haga, está mal juzgar, pero es algo que me puede. sí, pero estamos hablando de la doctrina, ¿cierto? Porque si nosotros Sí, la vemos, doctrina. sí, esto es un caso diferente, porque, bueno, aunque predicar falsa doctrina también es pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros Yo tenemos veo la falsa oportunidad, doctrina sí, cuando y tenemos la veo y oportunidad, la palpo y me da como bronca. sí, cuando tenemos oportunidad de corregir la falsa doctrina hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, porque para eso es que Dios también nos llama a tener esa oportunidad. Entonces no hacerlo de manera arrogante ni que sabemos mucho, pero siempre es bueno decir, la Biblia dice así, esto dice la Biblia, ¿cierto? Y todo eso. Aunque yo no soy amigo pues yo tengo mis redes sociales, pero no soy amigo de escribir por esas cosas por las redes sociales. Pero cuando yo tengo oportunidad de conversar con alguien acerca de la doctrina, pues lo hacemos cara a cara o por este medio.
o una llamada, algo así, ¿verdad? Porque a veces en las redes sociales hay muchas polémicas que no edifican. Sí, sí, se arma una polémica bárbara. Sí, no, y es hasta peligroso, porque yo conozco un caso de alguien que hizo lo que usted cuenta y le tocó irse de la ciudad donde vivía, porque eso va Sí, escalando a veces y claro, sí, se va. eso hay personas muy intolerantes Antes me pasaba con los políticos. Y una mm, vez un político que estaba postulado como para presidente me mandó un mensaje. sí, imagínese. Sí, y usted sabe que estamos en un mundo que hay Sí, tres sí. cosas muy complicadas. Una de las cosas es lo que nosotros practicamos, la religión, lamentablemente es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. El fútbol y la política. En esas tres cosas hay que tener juicio cristiano y no meternos mucho, más bien orar, más bien pedir al Señor que siga dirigiendo todo, porque son cosas muy Pero mi parte complicadas. humana me gana. Tengo que trabajar eso bastante. Sí, hágale, córtate la mano. Dice eso. Jonathan, gracias por contar. Sí, sí, profe. Em, con respecto a no juzgar eh, y llevándolo a Mateo 18, eh, una vez había un hermano mayor que, que era muy fuerte a la hora de opinar, de corregir, muy, muy fuerte. Tenía un concepto bastante fuerte, digamos. Y bueno, Dios también este tiempo lo trató, viste, lo pasó por diferentes situaciones y, y bueno, después en una de las situaciones me han preguntado así como una opinión y yo di mi opinión y me dijo, y este mismo hombre dijo, fuerte tu opinión. Y yo quiero decirte algo, dice, porque yo era muy fuerte, pero quiero que tenga en cuenta eso, que con la vara que medimos, seremos medidos. Y, y a mí eso hasta el día de hoy me realmente ha llegado a mi corazón porque nosotros también podemos estar en otro lugar, sentados en la silla, por así decirlo. Y entonces tenemos que tener cuidado de las formas que lo hacemos. La palabra de no dice que no hay que corregirnos, que no hay que exhortarnos, pero sí hay que cuidar las formas, las maneras, las intenciones del corazón, porque nosotros también podemos estar sentados en ese lugar y con la vara que medimos, también nosotros vamos a ser medidos. Así es. Gracias, José. Este, eh, la clase me ha sido de gran reflexión. Esta semana tuve una experiencia. A mi casa llegó un grupo de los testigos de Jehová y una niña que venía dentro del grupo me habló de la palabra. Yo la pude escuchar con mucha atención y luego me explicaron allí la palabra y me sucedió algo. Me quedé compartiendo con ellos un buen rato y luego este algo que solía hacer, que era juzgarlo, que era si es posible ignorarlo, dejarlo, no me sucedió, no me sucedió. Y pude compartir con ellos un buen rato, incluso me sentí bastante agradable, amable con ellos. Pero luego que fueron de mi casa, se retiraron, me sentí como un estúpido, no me sentí bien, aunque en el momento que estaba con ellos me sentía bien por el hecho de ser amable, luego me sentí mal. Y me quedé con la reflexión, oye, ¿será que, o sea, he debido juzgarlo? O sea, ese sentimiento pasado que tenía y que no lo manifesté, me quedó esa confusión.
Y gracias a la clase de hoy lo estoy aclarando. Gracias a todos. Muy bien, y lo que he escuchado, pues contestamos esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos usar las llaves y aún ser fieles a lo que enseña Mateo 7? Y eso es muy importante, ¿cierto? Pedirle al Espíritu Santo sabiduría, pedirle al Espíritu Santo humildad, quitarnos de nuestras cabezas que en la iglesia hay rangos de personas mejores que otras. No, un pastor es igual de pecador que el último que se sienta en la última silla o que puede sentarse en cualquier lugar atrás. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque algo que muy triste, a mí me parece muy triste lo que ha pasado en el cristianismo en los últimos tiempos es vender la imagen de alguien que aparentemente dice que ya no peca, que, que es mucho mejor. Y por eso hay muchas divisiones, por eso hay muchos problemas. ¿Me acuerdas quién era David? Era el rey, Natán, el sacerdote. Y cómo Natán fue por medio de una parábola, mire esa forma que usó Natán, por medio de una parábola le mostró el pecado a David. Y nosotros necesitamos pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque eso es un caso de vida o muerte. ¿Saben? Ustedes y yo tenemos el oficio más peligroso del mundo. Es cuando predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, por medio de esa palabra, está aquí sacando las almas, está quitándole almas al diablo. Entonces el diablo no quiere que usted y yo prediquemos. El diablo quiere que usted y yo más bien vivamos en naufragios de diferencias de doctrinas, que estemos hablando es que ustedes dicen esto, ustedes dicen aquellos. No, vamos a esos principios importantes que dice la palabra de Dios. Y es lo que hemos estudiado en este curso. Yo cuando los veo conectados a ustedes, a mí me da una alegría. Cuando yo estoy en las reuniones escuchando los informes de los estudiantes de Academia Cristo y uno empieza a ver el crecimiento de muchos de ustedes yendo de clase en clase, a mí me da una alegría, porque eso significa que estamos yendo en una dirección de hablar lo que dice la palabra de Dios, no hacer polémicas, no entrar en discusiones, aunque hay clases que son muy difíciles, como la clase de legalismo. Son clases que allá hay que tener mucha paciencia porque estamos acostumbrados a otras cosas. Como la clase difícil de esto fue el bautismo. Pero los que pasamos, ya pasamos el bautismo y todo eso, bueno, el Espíritu Santo nos ha ayudado. Entonces, ¿a qué va esto? A que necesitamos aprender bien la palabra de Dios. A mí también me falta aprender mucho, porque estoy guiándolos, no crean que soy como dicen aquí, lo mejor de lo mejor de lo mejor, no. Yo estoy aquí por la misma necesidad que ustedes, aprender de la palabra de Dios. Y una de las cosas es esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a exhortar al hermano? Y también pensemos, Gálatas dice, ustedes que son espirituales, hablen como espirituales. ¿Cómo nos gustaría que nos exhortaran a nosotros? Así como nos gustaría que nos exhortaran a nosotros, pues vamos a exhortar los otros con amor. Entonces, me gustan mucho los ejemplos que pusieron, porque es la práctica de esto. Y creo que es una de las cosas que más fallamos, que más pecamos. Eso está conectado con el octavo mandamiento. El octavo mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio. Pero nosotros con frecuencia estamos hablando de los otros. Ese es el deporte mundial que más nos gusta a nosotros. Aquí decimos comer prójimo, de estar hablando del prójimo, hablar de la vida de los demás. Pues cada quien tiene su vida, ¿sí? Como dicen los jóvenes hoy en día, cada quien tiene su raye, cada quien. Pero cuando ellos quieren compartir, las personas quieren compartir la vida con nosotros o nos preguntan a nosotros qué opinamos de estas situaciones, pues hay que ir a la Biblia, no lo que digamos nosotros, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque nuestra vida tampoco es la mejor que la de los demás. Y aquí vamos a aprender o a recordar dos cosas. Examinar las dos partes de la confesión. Entonces, en clases pasadas ya quedó claro.
La Biblia no manda a que tenemos que confesar nuestros pecados frente a una persona como tal. Un ejemplo, que tenga que ser un sacerdote, porque ustedes saben lo que pasa con eso, de confesar los pecados ante un sacerdote y él manda a hacer obras. Y eso no es el perdón. El perdón es decir, mira, Cristo ha perdonado tu pecado. Si alguien va donde usted, yo voy donde ustedes y les digo, hombre, yo tengo este problema, esta situación, yo reconozco que soy un pecador. Ustedes lo que necesitan decirme a mí es, Cristo ha perdonado tu pecado. Eso es el evangelio. Si yo no quiero arrepentirme de mi pecado, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer? Cerrar el reino de los cielos. Acuérdense lo que Pablo hizo con este joven en los Corintios que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Le dijo, entréguelo a Satanás. Es decir, lo excomulgó públicamente. ¿Pero por qué? Porque los corintios, que eran los que tenían que hacer esa exhortación, no la hicieron. Pablo tuvo que escribir esa carta inspirada por el Espíritu Santo para que ellos lo hicieran. Y luego vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces, hay dos partes que nosotros necesitamos hacer como lo dice la Biblia. Lo primero, pues el entendimiento bíblico de la confesión. Y para esto necesitamos la primera parte. Entonces, la primera parte de la confesión bíblica lo enseña Santiago 5:16, que dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces, ¿cuál es el mandato que hay acá? Confesar los pecados unos a otros. No está diciendo frente a este líder, frente a este pastor, frente a este sacerdote, no. A veces uno necesita. Por ejemplo, nosotros a nivel pastoral tenemos un pastor de los pastores, pero el pastor de los pastores no quiere decir que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, no, sino que tenemos hermanos en la fe que son pastores y muchas veces necesitamos hablar con ellos situaciones que nos pasan, cómo hemos pecado, cómo hemos nosotros actuado, cómo hemos hecho cosas porque nos equivocamos muchas veces. Pero yo tranquilamente puedo ir ante un hermano en la fe a confesar mi pecado. No tiene que ser otro pastor, no tiene que ser otro líder. Puede ser un hermano en la fe que se sienta a escuchar la palabra de Dios, que yo sé que es maduro, que conoce las escrituras. Yo puedo ir donde él y confesar mi pecado. Entonces, aquí vemos el primer punto. Entonces, confesar los pecados unos a los otros. Y aquí es donde usamos las llaves. Entonces, hombre, Miguel, yo necesito hablar con vos, hombre. ¿Cómo te parece que este fin de semana me pasó esto y yo la embarré? Yo pequé de esta manera. Y Miguel, ¿qué va a decir? Pues Cristo te ha perdonado. ¿Por qué? Porque yo estoy confesando mi pecado. Pero si es al contrario, Miguel me vio en el acto, me vio cometiendo el pecado, pues Miguel necesita buscarme y decirme, venga, Henry, venga, conversemos. Y empieza, mira, lo que yo vi es esto, conversemos sobre esto. Entonces, mire las dos, el mismo ejemplo, pero con dos situaciones diferentes, usando las llaves. Y otra vez, recuerden, con el incrédulo hay que llevar la ley y el evangelio para que el Espíritu Santo produzca fe en el incrédulo, para poder hablar de esto. Porque si usted, les pongo un caso muy difícil. Usted le dice a una chica que quiere, está en embarazo y quiere abortar, y la chica es incrédula. Entonces muchos decimos, no, eso es pecado, no lo haga. No, para que ella pueda tomar su decisión, pues hay que mostrar y hay que evangelizarla. Hay que decir, mira, usted y yo tenemos el mismo problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El pecado. Ese es el problema que tenemos y los pasamos por los versículos bíblicos de ley y luego que la mujer diga, uy, yo soy pecadora, he pecado. Ahora mire lo que Cristo hizo por usted. Y después de escuchar lo que Cristo hizo por ella, pues lo más posible es que va a decir, no voy a abortar. Entonces, mire las diferencias
o cómo hacer las cosas diferentes, que la Biblia nos enseña esto. Ahora, la segunda parte, porque ya la primera parte espero que haya quedado clara, que la Biblia manda que confesemos los pecados unos a otros. No está hablando de jerarquías ni de otras cosas. La segunda parte de la confesión es muy importante y Pablo la aplicó con este joven, el cual exhortó duro en Primera de Corintios. Cuando este joven se arrepintió, en Segunda de Corintios, ¿qué dice Pablo? Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, ¿a qué nos anima la palabra de Dios como segundo punto? Pues cuando estamos nosotros usando las llaves y la persona está arrepentida, pues hay que decir esto. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso lo puede decir usted, lo puedo decir yo y conectados con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos puede traicionar. Nuestra conciencia nos puede decir de que no somos perdonados y por eso necesitamos a veces hablar con otros acerca de esto. ¿Y con qué frecuencia manda la Biblia? No, no hay una frecuencia. Las situaciones son diferentes, son diferentes. Una vez pasa mucho tiempo en consejería y es una de las cosas que más tiempo uno puede invertir en la vida del ministerio, es eso, hablar con las personas, con la consejería bíblica, porque eso no es de 5 minutos, 10 minutos, a veces es mucho. Miren los casos que ustedes cuentan acá, y yo sé que lo cuentan muy resumido, pero son casos que son importantes, situaciones que son importantes que a veces necesitan más consejería. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué nosotros queremos confesar nuestros pecados? No solamente a Dios, sino también a un hermano en la fe, porque Dios lo manda, Dios lo dice. Y mire, es muy claro estos versículos. Y otra vez, vamos a quitar de nuestro vocabulario, es que tenemos que confesar los pecados unos a otros, debemos confesar los pecados unos a otros. No, eso hace parte del fruto del Evangelio. Confesemos nuestros pecados y lo hacemos unos a otros. Entonces, es la promesa. Y cuando nosotros escuchamos de alguien, tus pecados también son perdonados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y ese caso, que ya lo discutimos en una clase, y otra vez, es relación con los hermanos en la fe. No es con los que son incrédulos, porque con los que son incrédulos, pues no nos afecta espiritualmente como cuando tenemos un problema con un hermano en la fe. Porque recuerden lo que aprendimos con la Santa Cena. Cuando estamos con los hermanos en la fe, ¿qué está viendo Dios? Un solo cuerpo. Es lo que ve Dios, un solo cuerpo. Entonces, por eso, si nosotros tenemos algo contra un hermano en la fe, ¿qué nos manda Jesús? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, aquí la ofrenda hace parte de la adoración. En los días de Jesús, la adoración no es como nosotros hoy en día que tenemos nuestros servicios divinos, nuestros cultos que tienen un orden y todo eso, ¿no? Recuerden que ellos llevaban la ofrenda al sacerdote los días de Jesús, pero todo era un acto de adoración. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo tengo algo contra un hermano en la fe, pues es bueno tomar el momento, el tiempo, ir a hablar con él y vivir la dicha del perdón, reconciliarnos. Esos temas son temas que a veces nos mueven las fibras, pero son temas que nos ayudan a crecer y a tener madurez espiritual. Por eso, si en algún momento no fui claro en algo, si quieren hablar acerca de algo, pues por privado, pues también lo pueden hacer porque queremos aprender bien esto, que usar bien las llaves. Y eso está muy conectado con la Santa Cena. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de examinarnos unos a otros? Entonces, si hay alguien
que no está arrepentido de su pecado y nosotros tenemos evidencia de eso muchas veces siguiendo los pasos de Mateo 18 del 15 al 17, ¿qué le decimos a esa persona? Mira, no tomes la cena hasta que hayas arreglado esta relación con Dios o tu punto con Dios, porque recuerden que la impenitencia pues nos trae problemas espirituales y eso es muy importante en cuanto a esto. Muy bien, eso va a hablar dentro del proyecto final, que son las llaves y cómo se relaciona el uso de la ley y el evangelio. Y espero que recuerden este punto, diferenciar los dos, usar la ley, el uso de las llaves con los incrédulos y el uso de las llaves con los hermanos en la fe. Entonces, con los incrédulos hay que, ¿qué? Evangelizar. Con los hermanos en la fe hay que usar Mateo 18 del 15 al 17, que eso es lo importante que necesitamos aprender. Preguntas, comentarios finales. Muy Pues bien. de mi parte, Bueno, pastor. pastor, Hola. bueno, con respecto a la corrección, ¿verdad? Ayer me pasó un caso con un hermanito. Él todavía pues no se ha bautizado como tal, pero es creyente, es empatizante, está en el camino a la gloria de Dios. Entonces, ayer pasó una cuestión, darle una plata, pero le preguntaron por la hermana. Y él con mucha pena, así, agachando un poquito la cabeza, dijo que no estaba. Y la hermana estaba allá atrás y salió así, de la nada, así. Y entonces los hombres dijeron, o sea, ¿por qué no la negó? ¿Por qué, si esa es su hermana, por qué dijo que no estaba? Entonces, bueno, total que la muchacha se fue acá donde los hombres y eso, y hablaron. Cuando ya estábamos a solas, yo le dije al hermanito, vea, la mentira se dice por ocultar algo o por conveniencia, por buscar un beneficio propio o un beneficio hacia algo. Resulta y pasa que si nosotros estamos en el camino, debemos de accionar como el Señor nos manda, ¿verdad? Porque a veces una mentirita que parece, que dicen que mentirita piadosa, que una mentirita, no, no. Esos son engaños del enemigo para mantener a uno en la mentira. Y la mentira no es del Señor. Entonces, a que aprendamos a tener como esa valentía de siempre hablar con la verdad, porque si no el diablo nos deja avergonzado. Eso fue lo que yo le dije, pero se lo dije con mucho cariño. Y ya después él me dice, hermanita, reconozco mi error, reconozco que de verdad uno a veces se deja llevar y uno no se da cuenta de las cosas. Yo le dije, si imagínense que a mí me pasa un caso en una cuestión porque yo me fracturé un pie. Entonces estaba reclamando unas drogas y yo estaba hablando con una conocida por celular y me dice, bueno, ¿y qué turno te dieron a ti? Yo no me dieron uno así. ¿Por qué tú no te hiciste la manca así más dolorida y todo para que te dieran otro turno más grande? Y yo le dije, hermanita, recuerde que yo soy cristiana, sigo a Cristo. Y la mentira no la voy a echar por una conveniencia mía en el momento. El Señor me respalda cuando yo hablo con la verdad. Yo hablé con la verdad y resulta que me dieron un turno favorable, ¿sí? Pero si yo digo una mentira por ganarme yo el Señor me está mirando y Él no le está agradando lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí uno da testimonio y al mismo tiempo está haciendo lo que el Señor le agrada, ¿sí? Y por otro lado, el diablo no me va a avergonzar con esa persona, porque si yo miento en el momento, el día de mañana el acusador me puede decir a mí, a través de esa persona, ah, pero es que tú sí mientes, ¿te acuerdas aquel día que tú? Entonces, como lo bonito de uno corregir a las personas, Dios siempre respalda eso que uno hace con amor y cariño para los demás, porque sabemos que le va a edificar sus vidas y de paso estamos por el camino correcto. Muy bien, Amén. muy bien. Le damos al Señor siempre sabiduría. Muy bien, voy a enviar la tarea para continuar el próximo miércoles y vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este día con tu palabra. Primero que todo, queremos reconocer que no hemos sido los mejores consejeros, los mejores
en exhortar a los hermanos en la fe, en mostrar su pecado. No hemos sido los mejores en cumplir tu palabra. Por esto, Señor, damos gracias por Jesús, porque solo es por Él que nosotros tenemos una vida nueva. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para hablar con otros, para exhortar, para usar las llaves. Y que siempre recordemos que también tenemos la misma necesidad que tienen nuestros hermanos en la fe. Escuchar de Cristo, de la obra de redención, del perdón de los pecados. Bendícenos en este día, las actividades que tenemos para hacer, que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les quiero mucho en Cristo Jesús. Que tengan Amén. un excelente día y gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios Dios. los Dios les bendiga a bendiga, nos vemos el todos. miércoles. Amén. Bendiciones para Bendiciones. todos. Pastor. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bendiciones. Gracias. Hermano, Dios los Muchas bendiga. gracias. Dios los Bendiciones. bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Pastor, ¿me escucha, pastor? Sí, claro que ¿Me escucha sí. un Te minutito escucho. nomás? Te escucho, Miguel. Para relacionar esto de las llaves, ¿no? Las llaves se usan siempre cuando tenemos que hablar con un hermano que cometió pecado, No, ¿no? Sí, solo Es como que las llaves abren la puerta del cielo o la cierra. sí, así es. Si hay ¿Puede ser algo impenitencia, así? sí, si no se quiere arrepentir, si no se quiere arrepentir, se cierra. No, si le decimos una vez, después lo vamos con otros hermanos, después de Mm. última se habla con la iglesia. Pero decir llaves, abrir Yo las puertas prefiero del sacar cielo esa o menecita cerrar y las puertas del encontrar cielo. ese Así papel. es, así lo Puede estás ser. usando Nomás bien. te puse lámpara y dos gafas, vamos a Sí, ponerle ¿Está bien así? está bien así, Gracias, papá. pastor. fría. A vos, un buen Gracias. día. Estamos Que hablando. tenga buen día. Tengo que conseguir esas copas de oro orina según veas. Bendiciones a todos.